Saludamos a nuestra fiel audiencia, agradecemos que sigan viendo TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Damos paso a nuestro noticiero Maya Becil, Maya Noticia, en donde estaremos informándoles sobre los hechos más relevantes de la vida nacional. Mi nombre es Ricardo Castro y les compartimos nuestra página de Facebook TV Maya ALMG para que nos compartan sus comentarios y sugerencias. De esta forma iniciamos con nuestros titulares. Congreso de Estudios Mayas busca la transformación de la institucionalidad del Estado. Ahora se está viviendo la otra invasión que llamamos esta invasión representa despojo, muerte y destrucción. Mesas de trabajo presentan propuesta para reformar la ley electoral y de partidos políticos. En este caso, hoy nos presentamos para entregar los consensos que ha tenido la mesa de trabajo. Mirador Electoral respalda propuesta de reforma a la ley electoral y de partidos políticos. El problema que ha habido es que el Congreso de la República se ha sentido demasiado cómodo en los últimos tiempos porque piensa que la presión popular ha disminuido, lo cual no es cierto. Damos paso con la información y es que la propuesta de reforma a la ley electoral y de partidos políticos presentados por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral fueron apoyados por diversos sectores, entre ellos el Mirador Electoral, que acudieron a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral para respaldarlo. Organizaciones civiles conformados como Mirador Electoral acudieron a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral para respaldar el apoyo a los magistrados ante la propuesta de reformas de ley electoral y de partidos políticos, presentado en los últimos días del mes pasado en el Congreso de la República. La iniciativa surge a raíz de la red de corrupción revelados en los últimos meses por la Comisión Internacional contra la Impunidad y del Ministerio Público. Se considera que la iniciativa reúne las propuestas que la sociedad civil han planteado. Entre las demandas que han planteado se encuentra la no reelección de los diputados y alcaldes, castigar el transfugismo, financiamiento de los partidos políticos y tomar en cuenta el voto nulo como determinante de la desaprobación de los candidatos. Nosotros lo que pensamos es que debe mantenerse en primer lugar la presión popular. Y luego, por otra parte, la presión popular no tiene su efecto, se magnifica si los medios de comunicación como ustedes se toman la molestia de realmente trasladar ese sentimiento ciudadano. Eso por una parte. El problema que ha habido es que el Congreso de la República se ha sentido demasiado cómodo en los últimos tiempos porque piensa que la presión popular ha disminuido, lo cual no es cierto. Es decir, la única salida que hay realmente para resolver esta crisis política es modificar la ley electoral y de partidos políticos en primera instancia y luego las demás leyes que están en discusión en las mesas de trabajo del Congreso. Es decir, es cierto que hay un proyecto de ley que ya está en tercera lectura pendiente de discusión de artículos. Sin embargo, nosotros coincidimos con el Tribunal Supremo Electoral en que ese proyecto es perfectamente, valga la redundancia, perfectible con el aporte que se está haciendo de parte del Tribunal Supremo Electoral, porque refuerza los puntos débiles que no se abordaron en esa discusión de ese proyecto, que es la 4783, la ley 4783. Entonces nosotros no vemos ningún problema con que la discusión utilice como base la 4783, pero que tome en consideración todas las reformas, todas las que se han hecho en el proyecto que presenta el Tribunal Supremo Electoral. Precisamente la plataforma de organizaciones liderada por la Universidad de San Carlos realizará una marcha que saldrá desde el Paraninfo, en donde precisamente lo que hará es acuerpar la propuesta del Tribunal Supremo Electoral. O sea, digamos, el Congreso de la República no tiene ningún tipo de pretexto para decir que hay división dentro de la sociedad civil, porque la mayoría de organizaciones hemos coincidido en que la propuesta del Tribunal Supremo Electoral es la más viable y la más apropiada para el momento que vivimos. Bueno, hay varios temas que quedan pendientes, pero lo que pasa es que
entre lo posible y lo deseable, yo creo que el equilibrio que logra la ley el proyecto de ley del Tribunal Supremo Electoral es bastante bueno. Sí, y por otra parte, digamos, el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral nos ha dicho que inmediatamente después de ser aprobado este proceso, de terminar el proceso electoral, también se volverá a integrar una comisión para analizar cuál fue el efecto de los defectos que se encontraron en el proceso electoral y a su vez volver a proponer una nueva reforma electoral. Es decir, las leyes electorales no están en piedra, no son los 10 mandamientos, sino que son perfectibles a partir de cada proceso electoral. Siguiendo con la línea de la información, diferentes organizaciones sociales y la Comisión de Partidos Políticos del Congreso de la República entregaron al presidente del Legislativo 15 propuestas de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que se suman a las presentadas por el Tribunal Supremo Electoral. La reforma a la ley electoral y de partidos políticos se ha convertido en una de las demandas de la población guatemalteca. Debido a la situación política que acontece en el país, esto ha generado la demanda de que una reforma electoral incluya la visión y propuestas de actores ciudadanos, avance y se concrete como condición básica para la transformación del régimen político e institucional. En alguna de las propuestas están la suspensión temporal del artículo 256 de la ley electoral y de partidos políticos con el fin de que los cambios propuestos por las mesas tengan aplicación inmediata. Y en este momento pues estamos representando las mesas que ha instalado el Congreso de la República para trabajar en cuanto a la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. En este caso, hoy nos presentamos para entregar los consensos que ha tenido la mesa de trabajo. Los consensos integran prácticamente 15 puntos y en este caso colocamos en primera instancia la suspensión temporal de lo que es el artículo 256 de la ley electoral y de partidos políticos. Esto nos daría paso a que se aplican lo que es la reforma a la ley electoral en estos momentos. Una vez partiendo de ese punto, colocamos también lo que es la vinculación del voto nulo o voto por ninguno, que en este caso nosotros tratamos de recoger lo que es el clamor popular que se ha establecido en las concentraciones, en las manifestaciones, que para nosotros esta es la voz del pueblo, ¿verdad? Entonces, dentro de este legado, también colocamos lo que es la única reelección para diputados y alcaldes, ¿verdad? Que eso también ha sido como lo que nos ha llevado este sistema político en donde estamos ahorita. Por otro lado, estamos tocando también la democratización interna de los partidos políticos, colocando lo que es la paridad, la alternabilidad, la inclusión de mujeres, hombres y pueblos indígenas dentro de los partidos políticos, tanto en sus órganos internos como también los listados de candidaturas, ¿verdad? En este caso. Por otra parte, también el financiamiento de los partidos políticos. Se colocó también cómo se va a hacer una fiscalización y control de estos procesos. También damos nuestro respaldo al Tribunal Supremo Electoral con lo que está planteando, porque también recoge algunas cuestiones. El otro punto que colocamos nosotros es en relación al voto nulo. En este caso, nosotros lo estamos planteando por mayoría relativa. En este caso, el que tenga mayor voto, si sobrepasa lo que es el voto nulo o voto por ninguno, se repiten las elecciones en Guatemala. Entonces consideramos que esa parte lo estamos colocando. Por otro es lista nominal, que en este caso se coloca la persona con su nombre y su fotografía para que la ciudadanía elija a esta persona como, o sea, desde su perfil, la idoneidad, y no por partido, ¿verdad? Porque eso es lo que ha limitado mucho el espacio y ha traído la corrupción de comprar casillas a elección popular. Casi 200 organizaciones trabajaron en la mesa de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, dirigida por el diputado Paul Bier y el diputado Carlos Barrera, y manifestaron su compromiso por aprobar la reforma. Nosotros fue un trabajo de 5 semanas, como ustedes se recordarán, los que nos acompañaron, al principio fue un poco difícil, un poco complicado, logramos salir adelante, lo que se creía imposible.
trabajar Congreso con sociedad civil, se logró. Quiero felicitar a todas las personas, instituciones y asociaciones que contribuyeron en este proceso democrático, que realmente nos llevó a concluirlo en 5 semanas y concluirlo en buenos términos, que es lo más importante. Claro, es que el compromiso del Congreso es lo que tiene que existir. Nosotros tenemos que oír el clamor popular, nosotros tenemos que oír a la sociedad también. Como lo dije en mi discurso, no nos están diciendo al oído que apoyemos o que aprobemos esta reforma, nos están gritando que aprobemos esta reforma. Si nosotros tenemos que escucharlos y como representantes de todas las personas que somos representantes del pueblo, pues escuchar ese clamor y aprobarlo y apoyarlo lo antes posible. Definitivamente, es nuestro compromiso desde el principio, desde que se empezaron a trabajar estas reformas, aprobarlas lo antes posible. Y para que sean aprobadas las propuestas de la reforma, pobladores de comunidades indígenas se congregaron en las instalaciones del Congreso de la República para exigir su inmediata aprobación. Más de 1,000 personas provenientes de diferentes comunidades lingüísticas rodearon y posteriormente se congregaron frente al Congreso de la República con el propósito de exigir a los diputados para que aprueben la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Asimismo, exigen sean aplicables en el actual proceso electoral. Asimismo, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala se presentó para apoyar la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, dirigiéndose a los manifestantes. Primero querían que nosotros entregáramos conjuntamente con las mesas del Congreso, nosotros nos opusimos y se separó perfectamente la entrega de las mesas a la entrega de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado. Fuimos muy claros que nuestro trabajo como Plataforma Nacional de Reforma del Estado es de nuestras organizaciones que están luchando para que haya cambios importantes en el proceso electoral que se avecina. Queremos cambios inmediatos, no para la próxima elección. Y también fuimos muy claros de que estaremos esperando la respuesta. Hay 2 de los diputados que hablaron ahí, que públicamente reconocieron que hay que hacer cambios inmediatos, porque realmente es el clamor de la población guatemalteca. El pueblo de Guatemala quiere cambios para este proceso electoral, no para el próximo. Entonces la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado está consciente que este es el inicio. Estamos trabajando y por la coyuntura pues presentamos un petitorio atendiendo a la legitimidad que tenemos como población guatemalteca de hacer petición según el artículo 28 de la Constitución, el 136 inciso 6 y 137. Tenemos todo el derecho y legitimidad de pedir que sean escuchadas nuestras propuestas por el Congreso de la República y dice así el artículo, que tenemos que tener respuesta a ellas. Entonces eso fue lo que exigimos, pero sí quiero dejar muy claro que la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado quedó bien parada con el apoyo de toda la comunidad internacional, incluso gente de la comunidad nacional que estaba presente ahí, que no se ha acercado a la plataforma, me manifestó todo su deseo, interés y compromiso de trabajar con la Plataforma Nacional de la Reforma del Estado. Yo quiero reconocer ese esfuerzo, ese trabajo de cada una y cada uno de ustedes como guatemaltecas y guatemaltecos que están aquí presentes. Yo sé que hay gente que viene incluso de lejos. Mi reconocimiento para ustedes, ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos, que hoy más que nunca tienen que estar presentes y que tenemos que estar unidos, todas y todos, como guatemaltecas y como guatemaltecos, por un país más justo, digno, mejor. Muchas gracias. Mientras los manifestantes expresaron que se mantendrán en el lugar hasta que sea aprobada la reforma. Sí, realmente estamos acá con la intención de poder dar un paso más adelante. Queremos que se reforme la ley de partidos políticos, la ley electoral y de partidos políticos. Queremos generar realmente ese mecanismo entre la juventud que participe también en estos movimientos, porque realmente queremos reivindicar el derecho de la vida. Vamos a estar acá en el Congreso de la República hasta nueva orden, realmente hasta que logremos los objetivos contundentes. Pueda que sea una semana, pueda que sea más, todo va a depender de la accesibilidad y de la disposición.
Sí, vamos a dormir aquí afuera, aquí a las afueras del Congreso, vamos a acampar y también un llamado a la población de Guatemala que se sume estos días que estamos aquí en plantón permanente con la población guatemalteca. Cambiando de información, les informamos que se dio inicio al 11º Congreso de Estudios Mayas en las instalaciones de la Universidad Rafael Andívar. En dicha actividad se reúnen las opiniones de académicos para la reconstrucción de la institucionalidad del Estado desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Organizaciones e instituciones indígenas gubernamentales y de la sociedad civil inauguraron el 11º Congreso de Estudios Mayas, que tendrá como fin la creación de propuestas desde la perspectiva de los pueblos indígenas para la construcción de la institucionalidad del Estado. La inauguración tuvo como lugar las instalaciones de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala y como acto inaugural se realizó la ceremonia maya en donde los representantes de las instituciones agradecieron y pidieron al creador y formador sabiduría para que la actividad inicie con éxito y que los objetivos puedan concretarse de manera efectiva. El anil es no propiamente la semilla, es decir, no es el grano de maíz, no es el grano de frijol, sino la propiedad de sostener la vida y de continuidad de la vida. Entonces el anil es prácticamente origen de vida y sostenibilidad de vida. En este sentido, el nahual anil ha sido los 20 nahuales tienen su importancia, pero cada nahual tiene una función dentro de la vida de las personas y dentro de la vida de las comunidades. En este caso, digamos, la continuidad de la vida del pueblo maya ha tenido su fuente precisamente en el nahual anil. Ha sido el nahual anil no solo el que dio origen a la vida del pueblo maya, sino que sostiene esa vida y seguramente sostendrá la vida del pueblo maya para tiempo indefinido, ¿verdad? Es decir, más bien lo que estamos viendo es una recuperación del pueblo maya, de sus derechos, de su reafirmación política, social y económica incluso, ¿verdad? Es decir, tenemos muchos líderes sociales, tenemos algunos líderes políticos, pero también tenemos empresarios mayas. Eso significa, digamos, que los diferentes aspectos de la vida del pueblo, de las comunidades, se está desarrollando y se está recuperando. De hecho, si vemos hacia el pasado y miramos la construcción no solo de arquitectura, sino la construcción cultural, la construcción científica del pueblo maya, alcanzó niveles que todavía hoy siguen sorprendiendo a muchos. A nosotros no nos sorprende. Es decir, los mayas no nos sorprendemos de lo que los abuelos y las abuelas construyeron, porque sabemos, digamos, de su grandeza, pero gente de otras culturas se sorprenden cuando ven la grandeza de las construcciones culturales, arquitectónicas, científicas de los abuelos y de las abuelas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y el anil ha sido el nahual que ha sostenido esa vitalidad, ¿verdad? Y en este caso, vinculado, digamos, el que se inicie el Congreso, el 11º Congreso de Estudios Mayas, en un día anil, es bien significativo, porque significa retomar esa fuerza, esa vitalidad de nuestra cultura y traerla para posicionar y sobre todo retomar algunas ideas fundamentales de nuestras culturas para aportar en la prácticamente reconstrucción, refundación y reconstrucción de este país que pues tiene un estado fallido. Ya prácticamente todos tenemos que aceptar que el estado de Guatemala es un estado que ya falló, fracasó. Es decir, a casi 200 años de su fundación, venimos a darnos cuenta los guatemaltecos que las ideas sobre las cuales se construyó el estado guatemalteco, la estructura que le dieron al estado guatemalteco, el sistema político que se estableció para sostener el Estado guatemalteco, el sistema jurídico mismo, venimos a dar cuenta que finalmente no funcionan. Es decir, funcionan para sostener los intereses de grupos pequeños, pero no funcionan, no ha funcionado y seguramente no funcionará
si no cambiamos esa estructura no va a poder funcionar, y entonces las grandes mayorías, no solo de los diferentes sectores sociales, sino especialmente de los pueblos indígenas, vamos a seguir excluidos, marginados, discriminados en un sistema, porque es un sistema racista. En ese sentido, entonces, por eso es que estamos hablando, el tema fundamental del Congreso, de este 11º Congreso, es la transformación de la institucionalidad del Estado guatemalteco. Porque si no cambiamos esa institucionalidad, la actual institucionalidad no funciona, ya fracasó, ya caducó, ya no puede dar más de sí, y entonces necesitamos nuevas ideas. Y algo interesante es que no solo, de hecho cuando se comenzó a pensar este Congreso, no había comenzado el movimiento social que se está dando ahorita, no había comenzado, y la comisión organizadora, liderada por gente del Instituto de Lingüística e Interculturalidad de la Rafael Landívar, se pensó en este tema, ¿verdad? Y claro, ya en el transcurso de las semanas siguientes comenzó el movimiento social que en contra de la corrupción, por el cambio, etcétera. Y entonces finalmente encontramos que la intención que surge desde organizaciones de los pueblos indígenas también viene a encontrarse cabal con la búsqueda del movimiento social por una transformación del Estado. Eso significa para nosotros el ANIL, para el Congreso. Sí, efectivamente. De hecho, lo que se trata acá es, uno, hacer una revisión de lo que dentro de los pueblos indígenas se ha dado, especialmente en el pueblo maya, se ha venido pensando, se ha venido escribiendo, se ha venido proponiendo, digamos, para pensar en un Estado distinto. Y en ese sentido participamos personas mayas, pero también participan académicos, participan estudiosos no mayas, ¿verdad? Entre los participantes hay estudiosos mayas, hay académicos mayas, pero también hay académicos y estudiosos no mayas, pero que sí han venido trabajando con el pueblo maya desde hace mucho tiempo y que han venido conociendo lo que el pueblo maya ha hecho en relación a un sistema político diferente al sistema político que tenemos en el Estado de Guatemala. Por otra parte, la idea del Congreso es, uno, poner sobre la mesa esas ideas que ya se han construido y poner sobre la mesa nuevas ideas, ¿verdad? Que igual pensada por mayas y no mayas, pero pensando en función de un país que no solo reconozca su diversidad, sino que valore esa diversidad, lo reconozca como una riqueza y que en cierto modo pues también a partir de esa riqueza de la diversidad podamos construir un país en el que desaparezcan todos aquellos factores de división, de discriminación, de exclusión, y al final pues que todas las guatemaltecas y todos los guatemaltecos encontremos una vida, pues una vida por lo menos humana, ¿verdad? Decorosa, digna, digamos, de un país que es muy rico, pero que lamentablemente la riqueza se ha aprovechado nada más en beneficio de unos pocos, mientras que la mayoría sigue muriéndose de hambre, no tiene educación, no tiene vivienda, y la educación que hay es una educación de muy mala calidad. La idea es entonces poner ideas que nos ayuden a transformar ese Estado. ¿Qué es territorio? ¿Cómo defenderlo? ¿Y por qué defenderlo? Fue uno de los temas abordados durante el foro realizado en las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar. La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, Flaxo, Universidad Rafael Landívar, Instituto Lingüística e Interculturalidad, entre otras organizaciones, realizaron un foro con el tema denominado La transformación de la institucionalidad del Estado desde la perspectiva de los pueblos indígenas, con el objetivo de defender la vida y la madre naturaleza desde los pueblos. Realmente lo que hemos constituido en los diferentes pueblos en relación a la definición de territorio es bastante amplio. No significa nada más un espacio físico de tierra, sino más bien un relacionamiento cósmico con la vida y la vida de los diferentes seres que coexistimos en la red de la vida. Y hablamos de entonces lo que se da en un territorio, que es la historia, la identidad, la relación con
con las costumbres, la relación con los otros seres, el generar comunidad. Y cuando hablamos de generar comunidad, no estamos hablando solo de comunidad de la humanidad, sino estamos hablando de comunidad de las plantas, de comunidad de los animales, de otras comunidades que cohabitamos. Entonces hablamos de que en un territorio también se expresa las relaciones de poder. No podemos hablar ahorita de que en los territorios está todo perfecto, todo absoluto, y que los territorios, principalmente cuando hablamos de los territorios que cohabitamos los pueblos mayas, no podemos decir que son territorios perfectos donde no hay relaciones de poderes. Sí se está viviendo relaciones de desigualdad generada por las historias que hemos vivido, se dan relaciones de poder también, pero lo importante es reconocer que en ese territorio se genera vida y es una red en esta relación con los derechos de los pueblos, pero también los derechos de los otros seres. Sí, nosotros hemos visto que ahorita en los territorios, como ya lo explicaba la definición que tenemos de territorio, que es bastante amplio, ahora se está viviendo la otra invasión que llamamos esta invasión representa despojo, muerte y destrucción, saqueo. ¿Por qué? Porque este modelo que tenemos los pueblos está chocando con el modelo neoliberal de acumulación, de exterminio, de muerte. Y ese modelo de muerte es una imposición a través de los estados, a través con los intereses de las oligarquías, utilizando las fuerzas militares, utilizando cualquier tipo de represión, y esto a servicio de quién. O sea, no es un modelo que elegimos los pueblos, sino es un modelo que le llaman desarrollo, pero realmente para los pueblos no representa eso. Son con intereses de las potencias mundiales, y estas potencias mundiales no solo estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Europa, estamos hablando de otros continentes que codician nuestros territorios, porque nuestros territorios son estratégicos para ellos, para la acumulación a través de la minería, las hidroeléctricas, el monocultivo, el petróleo y otras transnacionales que quieren seguir despojándonos, y es estratégico para los pueblos porque representa vida, hay mucha biodiversidad. Entonces estos dos modelos están chocando en la actualidad. Asimismo, se abordó la sobrevivencia en Totonicapán y cómo lograr esa transformación en la institucionalidad. Bueno, el asunto es ahí un poco más complicado porque el tema del Estado ha sido realmente un tema que ha sido seriamente cuestionado desde nuestras visiones y relaciones de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el Estado se ha beneficiado de los pueblos indígenas desde que existe, pero en materia de repartimiento, de utilidades, de beneficios, de desarrollo humano integral, el Estado no ha estado para los pueblos indígenas. Y entonces ahí la cuestión siempre ha sido, ¿un Estado para qué? Yo creo que es una básica pregunta la que tenemos que hacernos. ¿Queremos organizarnos como Estado? ¿Sí? ¿No? ¿Para qué queremos organizarnos como Estado? A mí me parece que hay que responder a esas preguntas. Y entonces nosotros desde esa perspectiva, los pueblos indígenas, hemos planteado que queremos un Estado nacional incluyente. Y aquí es importante el análisis. Los pueblos indígenas, a pesar de tener hoy en día los más bajos índices de desarrollo humano, de pobreza, de salud, de escolaridad, de desnutrición, que son comparables realmente con países del África, a pesar de esa dureza, no hemos renegado nuestra identidad, nos hemos sentido parte de este Estado, pero sin renunciar a nuestra identidad. Y por otro lado también hemos ocupado espacios de participación, algunos otros espacios de academia, y seguimos siendo indígenas. Entonces el punto es cómo nos incrustamos en la creación del Estado guatemalteco, cómo hacemos realmente un Estado multiétnico,
en donde efectivamente haya un espacio para todos, para los 4 pueblos que habitamos este pequeño espacio, para los mayas, para los garífunos, para los xincas y para los mestizos. Entonces hay que realmente preguntarse eso, y pasa por lo económico de plano. Creería yo que hay que ver si en la tarea de la refundación del Estado en relaciones económicas vamos a querer seguir siendo todos fuerza de trabajo, pequeños empresarios o todos empresarios. ¿Qué queremos? Eso me parece a mí que lo tenemos que discutir y ver si efectivamente la institucionalidad del Estado, como ese puente entre el gobierno, como ese puente entre el mercado y como ese puente con los ciudadanos, posibilita, facilita, garantiza el cumplimiento de derechos, los ejercicios de derechos diferenciados, de mujeres indígenas, de pueblos indígenas, para lograr realmente el desarrollo integral de los guatemaltecos. Me parece que por ahí es la cuestión. En Guatemala aún siguen dando actos de tortura, especialmente con la población indígena, como la discriminación. Organizaciones que velan por los derechos humanos realizaron un foro llamado Oportunidades y desafíos en la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles. Bueno, el CAP, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala nos reunimos para llevar a cabo un foro sobre los desafíos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas, degradantes en el marco de la celebración del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura. Entonces estamos hablando sobre el mecanismo, es una institución de reciente integración que para nosotros como sociedad civil y creo que para el Estado de Guatemala, para la sociedad en general, debe entenderse como una herramienta que permitirá verificar condiciones en los centros de privación de libertad, en centros de protección y abrigo para niñez y adolescencia, en centros de rehabilitación, en hospitales. Entonces, es una institución que está orientada a garantizar y a prevenir, a hacer recomendaciones para prevención de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes en un marco también de un enfoque de derechos humanos. Hay diferentes manifestaciones de tortura. Dentro de uno de estos se puede establecer la discriminación sistemática como una forma de tortura a las personas que pertenecen a pueblos indígenas. En efecto, ya con el simple hecho de que los sistemas, bueno, hay que reconocerlo, el Estado de Guatemala está sentado sobre bases racistas, por lo tanto las instituciones replican esa práctica racista. Entonces ya solo con el hecho de no tener, por ejemplo, personas o el acceso a la justicia en el propio idioma ya es una manifestación, digamos, de que puede constituir condiciones para la comisión de tortura. No hay datos específicos en materia de mujeres, pero sí de mujeres u hombres indígenas o adolescentes indígenas, pero sí digamos que son de las poblaciones más vulnerables cuando son privadas de libertad o cuando cuando van a un hospital o a un centro de rehabilitación por la propia condición indígena y esa visión racista que todavía permea a muchos sectores de la población. El profesional también mencionó que en Guatemala se siguen dando actos de tortura como la discriminación hacia los pueblos indígenas. Lastimosamente nosotros hemos tenido estudios específicamente en el caso de adolescentes y de mujeres indígenas y al final la población indígena es la que paga un costo diferencial precisamente por su condición de pertenecer a pueblos indígenas. Me parece que eso es un tema que hay que superar y que el mecanismo se puede constituir en un importante aliado para la sociedad civil y para las poblaciones originarias frente a estas situaciones. Gracias amigos televidentes de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Gracias por acompañarnos en nuestro noticiero Maya Becil, Maya Noticias. Saludamos a todas las personas que nos ven en Santa Cruz del Quiché, en San Miguel Uspantán, en San Pedro Laguna y San Juan La Laguna. Los esperamos en otra próxima emisión con más información.